Mi familia me excluyó cuando no tenía trabajo. 12 años después, entraron y dijeron, no tienes una familia. Nos quedaremos con la casa. No dije una palabra, pero llamé al 911. Abrí la puerta y me encontré a mi familia, de la que estaba distanciada, parada allí después de 12 años de silencio. Mi hermano sonrió con aire de suficiencia mientras mi hermana se cruzaba de brazos. No tienes una familia, dijo mi padre con frialdad. Nos vamos a quedar con la casa. Detrás de ellos había un agente inmobiliario con unos papeles. Sentí que el corazón se me aceleraba mientras los recuerdos de su abandono volvían en tropel. Cuando lo perdí todo durante la recesión, me dieron la espalda. Sin decir una palabra, tomé mi teléfono y marqué el 911, sorprendiéndolos a todos. La familia lo fue todo para mí una vez. Al crecer en nuestro vecindario de clase media de Portland, creía que éramos inquebrantables. Mi padre, William, dirigía una empresa de construcción de éxito moderado y vivíamos cómodamente en una casa de estilo colonial con un porche envolvente donde nos reuníamos para los almuerzos de los domingos. Mi madre había fallecido cuando yo estaba en la universidad. Un cáncer de mama se la llevó demasiado rápido. Pero mi padre, mi hermano Derek y mi hermana Amanda permanecieron unidos, o eso creía yo. A los 32 años, había construido lo que consideraba una vida sólida. Después de graduarme en marketing, ascendí en Tech4Bar, una creciente empresa de software. Mi oficina de la esquina tenía vistas al río Willamette y mi equipo me respetaba. Pagaba mi hipoteca a tiempo, contribuía a mi plan de jubilación 401k e incluso conseguía tomar vacaciones en lugares como Maui y el Gran Cañón. Fui la primera persona de nuestra familia en ganar un salario de 6 cifras, algo que mi padre mencionaba con frecuencia en las reuniones familiares, con la voz henchida de orgullo. Esa es nuestra Janice, decía, haciendo chocar las copas. ¿La lista? Entonces llegó el 2010. La recesión golpeó duramente a nuestra industria y los rumores de despidos circulaban por los elegantes pasillos de Tech4Bar. A pesar de trabajar 80 horas semanales y conseguir 2 clientes importantes, mi puesto fue eliminado durante la tercera ronda de recortes. Todavía recuerdo el rostro de mi jefa, Marta, genuinamente dolida mientras me daba la noticia. No has hecho nada malo, dijo, deslizando el paquete de despido sobre su escritorio. Estamos recortando toda la división. Al principio no me preocupé. Tenía ahorros, buenas referencias y habilidades comercializables. Encontraría algo rápidamente, pensé. Mi familia me apoyaría en este contratiempo temporal. El primer indicio de que algo iba mal llegó durante nuestra cena familiar mensual en casa de mi padre. Llevaba 6 semanas en el paro y los constantes correos electrónicos de rechazo estaban afectando mi confianza. Necesitaba ánimos, quizá algunas conexiones para hacer contactos. ¿Todavía sin trabajo?, preguntó Derek mientras se servía puré de patatas en el plato. Mi hermano había seguido a mi padre en la construcción, trabajando como su mano derecha. Ni siquiera una entrevista. El mercado está difícil ahora mismo, le expliqué. Pero tengo 3 solicitudes enviadas a empresas prometedoras. ¿Sabes?, intervino Amanda, moviendo su vino, mi amiga Jessica perdió su trabajo el año pasado y en 2 semanas ya estaba trabajando de nuevo. Dijo que no podía permitirse ser exigente. Mi hermana trabajaba como higienista dental, un trabajo que había tenido desde el Instituto de Formación Profesional. Nunca se había enfrentado a la incertidumbre profesional ni un solo día de su vida. No estoy siendo exigente, dije, intentando mantener la voz firme. Las empresas no están contratando directores de marketing ahora mismo. Entonces sé otra cosa, interrumpió mi padre. No sirve de nada quedarse sentado cobrando el paro. Sus palabras me dolieron. No estaba cobrando el paro. Estaba buscando trabajo activamente todos los días. Estaba haciendo contactos, actualizando mi currículum, haciendo cursos de certificación adicionales. La conversación fue a peor a partir de ahí. Quizá no eras tan buena en tu trabajo como pensabas, sugirió Derek encogiéndose de hombros. La gente que quiere trabajar, encuentra trabajo, añadió Amanda. Cuando admití que me preocupaba poder pagar la hipoteca del mes siguiente, la respuesta de mi padre me destrozó. Ese es tu problema, no el nuestro, dijo rotundamente, cortando su filete. Todos tenemos facturas.
Me fui pronto de la cena esa noche, conduciendo a casa entre lágrimas. Pero la verdadera traición aún estaba por llegar. 2 días después, mientras navegaba por Facebook, vi unas fotos que me dejaron sin aliento. Mi familia en la celebración del cumpleaños de mi primo Tyler, un evento al que no me habían invitado. Había docenas de fotos. Mi padre cortando el pavo. Derek y su mujer jugando a las adivinanzas. Los hijos de Amanda abriendo regalos. Reían, celebraban, vivían sus vidas sin mí. Buscando más a fondo, encontré más pruebas. Un viaje familiar a la costa, una barbacoa en el jardín, noches de cine. Cada evento, una exclusión deliberada. Cuando llamé a mi padre para enfrentarme a él, su respuesta fue escalofriantemente informal. No pensamos que quisieras venir, considerando tu situación, dijo. Además, la fiesta de Tyler fue en ese nuevo restaurante del centro. Un sitio bastante caro. ¿Así que pensaste que no podía permitirme una cena?, pregunté, incrédula. Bueno, ¿puedes? Acabas de decir que no puedes pagar la hipoteca. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mi hermana se puso al teléfono y me dijo que estaban avergonzados por mi desempleo. Derek añadió que la familia no quería malgastar recursos en alguien que no podía poner su vida en orden. Mi padre dio el golpe final. Llámanos cuando hayas arreglado tu vida, Janice. No vamos a cargarte. La línea se cortó, y también mi relación con las personas en las que más había confiado en el mundo. Justo cuando los necesitaba, su apoyo emocional, si no otra cosa, me habían considerado indigna incluso de su tiempo. No sabía entonces que pasarían 12 largos años antes de volver a ver a ninguno de ellos, ni que cuando finalmente regresaran, no sería con disculpas, sino con exigencias. Los 6 meses siguientes al rechazo de mi familia fueron los más oscuros de mi vida. Mis ahorros se evaporaron rápidamente entre los pagos de la hipoteca, los servicios públicos y el mínimo indispensable de comida. Vendí mis muebles pieza por pieza. Primero el sofá de diseño, luego el juego de dormitorio, finalmente incluso la mesa de la cocina. Vivía de fideos instantáneos y mantequilla de cacahuete, calculando cada céntimo con creciente desesperación. Para el 4.º mes, no pude pagar la hipoteca. Para el 5.º mes, vendía mi ropa en consignación y había cancelado mi servicio telefónico. Para el 6.º mes, tras el tercer aviso de desahucio, empaqué lo poco que quedaba de mis posesiones en mi Honda Civic y abandoné la casa que tanto me había costado comprar. Durante 3 semanas, viví en mi coche, aparcando en diferentes estacionamientos de Walmart cada noche, usando el baño de la tienda para asearme cada mañana. Solicitaba trabajos desde los ordenadores de la biblioteca, desde puestos de marketing hasta trabajos en tiendas o paseando perros. No salió nada. Mis referencias profesionales eran de una empresa que ya no existía tras una fusión. Mi vacío laboral se hacía más largo. Mi aspecto se resintió por vivir en la calle. Cada entrevista era más difícil de conseguir y más fácil de suspender. El invierno del noroeste del Pacífico se acercaba, trayendo una lluvia incesante que tamborileaba en el techo de mi coche cada noche mientras intentaba dormir en el asiento reclinado del conductor, envuelta en el único abrigo que no había vendido. Me quedaban $73 y algo de cambio cuando sonó mi teléfono de prepago con un número desconocido. ¿Es Janice Marshall?, preguntó la voz de una anciana. Sí, respondí, con la voz ronca por el desuso. Soy Meline, una enfermera del hogar de ancianos Sunset. La llamo por su tía abuela Ruth Williams. Pregunta por usted. La tía abuela Ruth. Apenas conocía a esa mujer. Era la tía de mi madre, una pariente lejana que enviaba tarjetas de Navidad, pero a la que solo había visto 2 veces en funerales familiares. Vivía en algún lugar del este de Oregón, recordé. Me temo que no le queda mucho tiempo, continuó Meline. Ha estado preguntando si podría visitarla. Miré el indicador de gasolina, que estaba justo por encima del vacío, y conté el dinero que me quedaba. Allí estaré, dije. El viaje al pequeño pueblo de Millerville se llevó casi mi último $. Cuando llegué al hogar de ancianos Sunset, la recepcionista me miró con escepticismo mi aspecto descuidado antes de dirigirme a la habitación 217. La tía Ruth era diminuta en su cama de hospital. Su pelo blanco se extendía sobre la almohada, su piel traslúcida por la edad y la enfermedad, pero sus ojos, de un azul brillante como los de mi madre, se iluminaron cuando entré.
Janice, dijo, tienes un aspecto terrible. Me reí por primera vez en meses, un sonido oxidado. Igualmente, tía Ruth. Siéntate, palmeó la cama. Y cuéntamelo todo, la verdad, eso sí. Soy demasiado vieja para otra cosa. Así que le conté que había perdido mi trabajo, mi casa, mi dignidad, el abandono de mi familia. Mientras hablaba, las lágrimas caían libremente, liberando meses de dolor y vergüenza reprimidos. Cuando terminé, el rostro de la tía Ruth era una nube de tormenta. Vergonzoso, murmuró. Tu madre se avergonzaría de ellos. No de ti, niña. ¿De ellos? Durante las 3 semanas siguientes, la visité a diario. Las enfermeras me dejaron usar la ducha de una habitación de residente vacía. Dormía en mi coche en el aparcamiento. Durante el día, me sentaba con la tía Ruth, escuchando historias sobre la infancia de mi madre, sobre la vida de Ruth como maestra de escuela, sobre su difunto marido, Frank, que había muerto 20 años antes. Nunca tuve hijos, me dijo una tarde. Ese fue mi único arrepentimiento. Frank los quería, pero no estaba en nuestros planes. Me preguntó sobre mi carrera, haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces sobre estrategias de marketing digital. Me hizo leerle las noticias y discutió de política con un vigor inesperado. A pesar de su cuerpo debilitado, su mente permanecía aguda. Una noche, mientras me preparaba para irme, me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. William nunca viene a visitar, dijo, refiriéndose a mi padre. Ninguno de ellos. No lo han hecho en años. Están ocupados, ofrecí débilmente, todavía poniendo excusas por ellos. No, sacudió la cabeza. Son egoístas, siempre lo fueron. Tu madre era la buena, como tú. No supe qué responder. Sé lo que te hicieron, continuó. Descartarte cuando las cosas se pusieron difíciles. Eso no es familia. 2 días después, la tía Ruth entró en estado de inconsciencia. Le estaba cogiendo la mano cuando dio su último suspiro a la mañana siguiente. Lloré no solo por su muerte, sino por la inesperada amabilidad que me había mostrado cuando más lo necesitaba. 3 días después del pequeño funeral, al que no asistió nadie de mi familia inmediata a pesar de mis llamadas informándoles, me senté en el despacho de Martín Greaves, el abogado de la tía Ruth. Señorita Marshall, comenzó, ajustándose las gafas. Su tía hizo algunos cambios en su testamento poco antes de fallecer. Estaba en su sano juicio, se lo aseguro. Deslizó un documento sobre el escritorio. Le ha dejado su casa y sus ahorros restantes. No es una fortuna. Unos $48.000 en una cuenta de inversión, pero la casa está pagada. Sin hipoteca. Lo miré incrédula. Debe de haber algún error. Apenas nos conocíamos. Ningún error. Martín sonrió amablemente. Fue bastante clara. Dijo que usted fue la única que vino cuando llamó. La única familia de verdad que le quedaba. Salí de su despacho aturdida, agarrando las llaves de una casa que nunca había visto y los papeles de una cuenta que nunca había esperado. Conduciendo hasta la dirección indicada, encontré una modesta casa de estilo artesano de 2 dormitorios en una calle tranquila bordeada de olmos. La pintura se estaba desconchando y el jardín estaba descuidado, pero tenía buena estructura. Tenía potencial, como yo, quizá. Al abrir la puerta principal y entrar en el silencio polvoriento, sentí una abrumadora mezcla de emociones. Dolor por la tía Ruth, gratitud por su generosidad y una extraña sensación de determinación. Por primera vez en meses, tenía una base de nuevo, un lugar donde estar, una oportunidad para reconstruir. Me senté en el suelo polvoriento de lo que se convertiría en mi nuevo salón y me permití llorar una última vez por todo lo que había perdido. Luego me levanté, abrí las ventanas para que circulara el aire fresco por la casa y empecé a planificar mis próximos pasos. La tía Ruth me había dado más que una propiedad. Me había dado una posibilidad. No la desperdiciaría. 2 años pueden cambiarlo todo. Para mi 35º cumpleaños, había transformado tanto la casa de la tía Ruth como mi vida casi hasta hacerlas irreconocibles. Los primeros 6 meses los dediqué a la supervivencia básica y a hacer la casa habitable. Pinté cada pared yo misma, lijé y restauré los suelos de madera y aprendí fontanería básica con vídeos de YouTube.
La pequeña herencia me permitió reemplazar el antiguo calentador de agua y reparar el techo que goteaba. Cada mejora se hizo con un presupuesto cuidadoso, estirando cada dólar mientras reconstruía simultáneamente mi vida profesional. Empezar de nuevo en un pueblo pequeño sin contactos fue más difícil de lo que había previsto. Mi impresionante currículum corporativo significaba poco aquí, y mi vacío laboral levantaba sospechas. Empecé ofreciendo consultorías de marketing gratuitas a empresas locales. Decidida a establecerme, mi primer cliente de pago fue la ferretería de Mike, donde el propietario se arriesgó con mi sugerencia de mejorar su posicionamiento en búsquedas locales y su presencia en redes sociales. Cuando su negocio aumentó un 15% en 3 meses, se corrió la voz. Trabajaba desde un escritorio en el antiguo dormitorio de Ruth, convertido ahora en un despacho en casa. Gradualmente, mi lista de clientes creció de 1 a 5, y luego a 12. Llamé a mi incipiente negocio Phoenix Marketing, un recordatorio de mi propio resurgir de las cenizas. Mi vecina de al lado, Betty Williams, se convirtió en mi primera amiga de verdad en Millerville. A sus 78 años, al principio me trajo un pastel de bienvenida y luego se quedó a charlar durante 3 horas. Betty, una bibliotecaria jubilada sin hijos propios, era aguda y de buen corazón. Empezó a invitarme a cenar los domingos, me presentó a otros vecinos y, en general, me adoptó como la nieta que nunca tuvo. «Estás echando raíces», observó una noche mientras nos sentábamos en el columpio de su porche. «Eso es bueno. Este pueblo necesita sangre fresca y nuevas ideas». «Lo intento», admití. «Algunos días todavía son difíciles». «Claro que lo son», me dio una palmadita en la mano. «Perdiste a tu familia 2 veces. Una cuando te abandonaron, y otra cuando finalmente aceptaste que nunca fueron quienes pensabas que eran». La perspicacia de Betty era incómodamente precisa. Había dejado de intentar contactar con mi padre, mi hermano y mi hermana meses atrás. Cada llamada y mensaje sin respuesta solo reabría las heridas. En su lugar, me centré en construir mi negocio y hacer de esta casa verdaderamente mía. Fue durante una renovación del sótano cuando descubrí la caja. Estaba limpiando décadas de trastos acumulados cuando encontré una caja de archivos de metal escondida detrás de viejas decoraciones navideñas. Estaba cerrada, pero la llave estaba pegada en la parte inferior. Típico de la tía Ruth, práctica hasta el final. Dentro había carpetas cuidadosamente etiquetadas que contenían certificados de nacimiento, pólizas de seguro y documentos de propiedad. Pero debajo de estos, encontré una carpeta etiquetada simplemente como William. Me temblaron las manos al abrirla. Dentro había un pagaré fechado 20 años antes, firmado por mi padre. Le había pedido prestados $50,000 a la tía Ruth, prometiendo devolver el préstamo con intereses en un plazo de 5 años. Según los meticulosos registros de Ruth, nunca había devuelto ni un céntimo. Adjunta había una carta que Ruth había escrito, pero aparentemente nunca enviado. William, han pasado 7 años desde que te presté dinero para salvar tu negocio. Prometiste devolverlo en 5. No he recibido ningún pago ni he sabido de ti desde que cobraste el cheque. Tu hermana se avergonzaría. Corto el contacto hasta que cumplas tus obligaciones conmigo. Ruth Williams. Me senté en el polvoriento suelo del sótano, atónita. Esto explicaba por qué mi padre nos había mantenido alejados de la tía Ruth durante años, afirmando que era difícil y que no merecía la pena. Le debía dinero que nunca tuvo la intención de devolver. Buscando más a fondo en la caja, encontré más revelaciones. Un fajo de cartas de mi madre a la tía Ruth, que abarcaban los años anteriores a su enfermedad. En ellas, confiaba sus preocupaciones sobre las decisiones financieras de mi padre, su naturaleza controladora, su frecuente ira cuando se le cuestionaba. Mi madre había retratado un matrimonio muy diferente de la feliz unión en la que yo había creído de niña. En una de las últimas cartas, fechada 1 año antes de su diagnóstico, mi madre escribió: Ruth, me preocupa qué pasará con los niños si algo me sucede. William tiene buenas intenciones, pero los ve como extensiones de sí mismo. Janice me preocupa especialmente. Está tan ansiosa por complacerlo, por ganarse su aprobación. Temo que algún día la castigue por convertirse en su propia persona. Las palabras de mi madre fueron proféticas. Cuando establecí mi propio éxito, construí una vida independiente de la influencia de mi padre y luego la perdí. Él, efectivamente, me había castigado retirándome su amor y apoyo.
El rechazo no se debió solo a mi desempleo. Se trataba de control. Estas revelaciones cambiaron algo fundamental en mi comprensión de mi familia. Lo que había experimentado no era una anomalía provocada por la pérdida de mi trabajo. Era coherente con patrones establecidos mucho antes. El trato de mi padre a la tía Ruth reflejaba su trato hacia mí. Mis hermanos habían seguido su ejemplo. Mientras devolvía cuidadosamente los documentos a sus carpetas, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. El nombre en la pantalla me sorprendió. Amanda. Hola, hermanita. He oído que vives en la antigua casa de la tía Ruth. ¿Qué tan grande es? ¿Piensas venderla? Después de 2 años de silencio, esta fue su primera comunicación. No una preocupación por mi bienestar, no una disculpa, sino una pregunta sobre una propiedad. No respondí. Esa noche, me senté en mi porche con una taza de té, viendo las luciérnagas danzar por el jardín que había restaurado con esmero. Por primera vez, me sentí verdaderamente en paz con la ruptura de mis lazos familiares. Estaba construyendo algo nuevo aquí. Un negocio, un hogar, una vida basada en mis propios términos. Lo que mi padre, Derek y Amanda pensaran ya no importaba. Ya no era la mujer desesperada y con el corazón roto que vivía en su coche. Me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que entendía que a veces la familia en la que naces no es la familia que necesitas. Poco sabía que mi recién encontrada paz sería efímera. Mi familia aún no había terminado conmigo. 5 años después de heredar la casa de la tía Ruth, apenas reconocía mi propia vida. Phoenix Marketing había pasado de ser una operación de una sola mujer dirigida desde una habitación de invitados a una agencia legítima con 7 empleados y una oficina en el centro. Nos especializábamos en ayudar a las pequeñas empresas a competir contra las cadenas nacionales, aprovechando las estrategias digitales para construir bases de clientes locales. La casa había evolucionado junto con mi negocio. Lo que una vez fue una casa de estilo artesano destartalada con la pintura desconchada era ahora un hogar bellamente restaurado con un porche envolvente y jardines que recibían elogios de los transeúntes. Había ampliado la cocina, añadido un solarium en la parte trasera y convertido el ático en un acogedor rincón de lectura. Cada rincón reflejaba mi toque personal, muy lejos de la estéril casa perfecta de revista que había perdido años atrás. Mi círculo social se había expandido más allá de Betty para incluir un grupo muy unido de amigos, Sara de la librería local, Miguel y su marido David que regentaban la cafetería del centro, y Trisa, una madre soltera que había sido mi tercera clienta y ahora era mi socia. Teníamos rotaciones de cenas semanales, tradiciones navideñas y bromas internas. No era la familia en la que nací, pero era una familia por elección que resultó ser más fiable de lo que la sangre había sido jamás. La revista local Business Monthly dedicó un artículo a Phoenix Marketing en su edición de septiembre, llamándonos la historia de éxito y regreso de Millerville. El artículo detallaba nuestro crecimiento, estrategias innovadoras y compromiso con la revitalización de los negocios de la calle principal. Mi foto aparecía en la página 3, mostrándome en mi escritorio, con las mangas remangadas, rodeada de materiales de campaña para nuestro cliente más reciente. La revista llevaba exactamente 2 días en los kioscos cuando llegó el correo electrónico. Janice, ha pasado demasiado tiempo. Vi tu artículo. Felicidades por el éxito del negocio. Me encantaría reconectar. ¿Un café algún día? Derek. El mensaje de mi hermano permaneció en mi bandeja de entrada durante 3 días mientras debatía si responder. 7 años de silencio absoluto, y ahora quería reconectar justo cuando mi éxito profesional era reconocido públicamente. El momento parecía, como mínimo, sospechoso. Finalmente, la curiosidad pudo más. Acepté reunirme con Derek en el Cornerstone Café, el local de Miguel y David, donde tendría caras amigas cerca si las cosas se torcían. Vi a mi hermano en cuanto entró. A sus 41 años, Derek parecía mayor de lo que era, más delgado de lo que recordaba, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y canas en su pelo oscuro. Llevaba un reloj caro que parecía no concordar con su aspecto por lo demás informal. Janice, sonrió ampliamente, con los brazos extendidos para un abrazo que no correspondí. Su sonrisa flaqueó mientras bajaba los brazos. Te ves genial, de verdad. Gracias, respondí, señalando una mesa en la esquina. ¿Nos sentamos? Derek charló amigablemente durante 2 tazas de café,
preguntando por mi negocio, elogiando mi espíritu emprendedor y haciendo referencias casuales a su propio trabajo con nuestro padre. Mencionó a los hijos de Amanda, ahora adolescentes, y su propio divorcio reciente. Información que podría haberme importado años atrás, pero que ahora se sentía como noticias sobre conocidos lejanos. Lo que no hizo fue disculparse. Ni una sola vez reconoció haberme abandonado cuando estaba en mi peor momento, haberme cortado por completo durante 7 años, o las crueles palabras pronunciadas en aquella última cena familiar. En lugar de eso, giró hacia la verdadera razón de su repentina reaparición. Papá ha estado pensando en ti, dijo, removiendo un tercer sobre de azúcar en su café. Tenemos cena familiar este domingo. Amanda va a hacer su lasaña, como en los viejos tiempos. ¿Por qué ahora?, pregunté directamente. 7 años, Derek. 7 años sin una llamada, un mensaje o una tarjeta de Navidad. Ahora, de repente, todos piensan en mí. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Cometimos errores. Papá estaba pasando por algunas cosas en aquel entonces. Pero eres familia. Siempre has sido familia. No era familia cuando necesitaba ayuda, señalé. No era familia cuando dormía en mi coche. Las cejas de Derek se arquearon. Nunca nos dijiste que fuera tan grave. Nunca preguntaste. El silencio se instaló entre nosotros. A través de la ventana de la cafetería, podía ver la calle principal de Millerville, la ferretería donde conseguí mi primer cliente, el teatro renovado donde organizábamos talleres de marketing comunitarios, la intersección donde se celebraba el festival anual de la cosecha. Esta era mi comunidad ahora. Estas personas me habían aceptado cuando no tenía nada que ofrecer más que determinación. ¿Cómo va el negocio de papá?, pregunté de repente. La expresión de Derek vaciló momentáneamente antes de encogerse de hombros. Como a todos. La economía está difícil. Sobrevivimos. Pero su tono demasiado casual y la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la taza contaban una historia diferente. Mi carrera en marketing me había enseñado a leer a la gente, a detectar el mensaje no dicho detrás de las frases ensayadas. Lo pensaré, dije finalmente sobre la cena. Pero necesito tiempo. No tardes mucho, Derek se levantó, dejando un billete de 20 sobre la mesa, aunque nuestro café había costado menos de $10. La familia debe permanecer unida, ¿verdad? Después de que se fue, David se acercó y se sentó frente a mí. Eso pareció intenso. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Era mi hermano. No lo veía desde antes de mudarme aquí. Y a juzgar por tu cara, no estás encantada con la reunión. Algo no cuadra, admití. Aparece de la nada, actúa como si nada hubiera pasado y luego me invita a una cena familiar. No tiene sentido. Esa misma tarde, hice algo que debería haber hecho inmediatamente. Busqué Marshall Construction en Internet. Lo que encontré confirmó mis sospechas. El sitio web de la empresa estaba desactualizado, con enlaces rotos y servicios todavía con precios de 2019. Sus redes sociales no se habían actualizado en meses. Un sitio de reseñas de negocios mostraba calificaciones en declive y quejas de clientes sobre proyectos inacabados. Más reveladores fueron 3 avisos legales en los registros públicos del condado, 2 embargos de proveedores y una demanda pendiente de un antiguo cliente que alegaba incumplimiento de contrato. El negocio de mi padre estaba fracasando, posiblemente al borde de la quiebra. Cerré mi portátil y llamé a Betty. ¿Puedes venir? Necesito hablar de algo. 20 minutos después, estábamos sentadas en el columpio de mi porche, con vasos de té helado en la mano, mientras le contaba la visita de Derek y mi posterior investigación. ¿Crees que quieren dinero?, afirmó Betty sin rodeos. No era una pregunta. Creo que vieron ese artículo de la revista y pensaron que podría rescatarlos, estuve de acuerdo. ¿Por qué si no romper el silencio ahora? La pregunta es, Betty me miró con su mirada de bibliotecaria, ¿qué vas a hacer al respecto? Consideré la pregunta cuidadosamente. Una parte de mí, una pequeña parte herida, todavía anhelaba la reconciliación, la familia en la que una vez había creído. Pero la parte más fuerte, el yo que había construido a través de la adversidad y la determinación, reconocía el peligro de abrir esa puerta. Nada, decidí finalmente. No voy a hacer nada.
Si quieren enmendar las cosas, eso empieza por reconocer lo que hicieron, no por fingir que nunca ocurrió. Rechacé la invitación a cenar por mensaje de texto. Derek respondió con una serie de mensajes, cada uno más insistente que el anterior, culminando en uno que me heló la sangre. Papá dice, le debes esto a la familia. ¿Recuerda quién te crió? Lo recordaba. Claro que sí. También recordaba quién no había estado allí cuando realmente los necesité. Lo que no sabía entonces era que la aparición de Derek era solo el primer movimiento en un juego calculado, uno en el que mi hogar y mi seguridad duramente ganada eran los premios finales. Si hubiera entendido lo que se avecinaba, quizá me habría preparado de otra manera. Pero algunas traiciones son tan profundas que superan incluso nuestras expectativas más oscuras. La oficina del investigador privado estaba ubicada encima de la única tintorería del pueblo, accesible por una estrecha escalera que crujía a cada paso. Tania Rivera había sido altamente recomendada por Miguel, quien había utilizado sus servicios durante un complicado proceso de adopción. Es discreta, minuciosa y no juzga, me había asegurado. Si algo pasa con tu familia, ella lo descubrirá. Después de los mensajes cada vez más insistentes de Derek y 2 llamadas colgadas de números desconocidos que el identificador de llamadas reveló más tarde que pertenecían a mi padre, decidí que se justificaba la ayuda profesional. Mi instinto me gritaba que algo más grande que un simple intento de reunión estaba en marcha. Tania era una mujer compacta con el pelo veteado de plata y unos ojos que no se perdían nada. Tomó notas mientras yo explicaba la situación, mi historia con mi familia, su repentina reaparición y mis sospechas sobre sus motivos. Así que, te cortaron por completo cuando perdiste tu trabajo, resumió. Luego te ignoraron durante 7 años hasta que vieron que volvías a tener éxito. Ahora tu hermano presiona para reconectar mientras su negocio está fracasando. Eso es más o menos, confirmé. Solo quiero saber a qué me enfrento antes de decidir cómo responder. Inteligente, asintió. La gente muestra sus verdaderas intenciones a través de acciones, no de palabras. Dame una semana. Fiel a su palabra, Tania llamó exactamente 7 días después. Tenemos que reunirnos en mi oficina. A las 4. Cuando llegué, tenía una carpeta esperando. Quizá quieras sentarte para esto, aconsejó, deslizándola sobre su escritorio. Dentro había pruebas más condenatorias de lo que había anticipado. Primero venían documentos financieros que mostraban que Marsal Construcción estaba, de hecho, al borde de la quiebra. Mi padre había sacado segundas y terceras hipotecas sobre su casa. Derek había agotado varias tarjetas de crédito. Había recibos de juego de casinos en 3 estados, todos a nombre de mi padre. Tu padre tiene un serio problema con el juego, explicó Tania. Empezó hace unos 3 años, según mis fuentes. Ha estado usando fondos de la empresa para cubrir pérdidas personales. Pero los problemas financieros eran solo el principio. Tania había descubierto correos electrónicos entre mi padre, Derek y Amanda discutiendo sobre mí, y más específicamente, sobre mi propiedad en términos calculadores. Un correo electrónico de mi padre a mis hermanos decía, Janice tiene esa casa libre de cargas. El valor de la propiedad en esa zona se ha triplicado desde que Ruth la compró. Si podemos conseguir que la transfiera al fideicomiso familiar que estoy creando, podríamos usarla como palanca para salvar el negocio. Otro de Amanda sugería, tenemos que jugar fuerte la carta de la familia. Ella siempre fue la sentimental. Derek, tú vas primero ya que eras el más cercano a ella. Papá, deberías esperar hasta que se haya ablandado. Lo más inquietante era un borrador de documento que mi padre había preparado, un acuerdo de transferencia de propiedad que pondría mi casa en un fideicomiso familiar controlado por él como fideicomisario, con un lenguaje que esencialmente le daría control total sobre si venderla o no. Hay más, dijo Tania con gravedad. Tu hermana Amanda ya se ha puesto en contacto con Eagle Development sobre tu propiedad. Están interesados en toda la manzana para un nuevo proyecto de condominios. Se presentó como copropietaria. ¿Qué hizo qué? Sentí que la sangre se me iba del rostro. Se pone peor. Encontré publicaciones en la página de Facebook de tu padre, visibles solo para la familia extendida, afirmando que los abandonaste hace años cuando su negocio pasó por una mala racha. Se ha presentado como la parte perjudicada, y a ti como la hija ingrata.
El último documento en la carpeta era el borrador de una carta legal desafiando el testamento de la tía Ruth, afirmando que no estaba en su sano juicio cuando me dejó su propiedad y sugiriendo influencia indebida por mi parte. No han presentado esto, aclaró Tanya, pero han consultado con un abogado sobre la posibilidad. Me quedé sentada en un silencio atónito, tratando de procesar el alcance de la traición. No se trataba solo de dinero o de un intento desesperado por salvar un negocio en quiebra. Se trataba de una campaña coordinada para manipularme, para robar lo que había construido, para reescribir la historia misma. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Primero, asegura tu propiedad legalmente, aconsejó Tanya. Ve a un buen abogado de sucesiones. Segundo, documenta todo, cada contacto, cada mensaje. Tercero, no te relaciones con ellos sin testigos presentes. Seguí su consejo. Me reuní con Caroline Winters, la abogada de sucesiones más respetada del condado. Revisó el testamento de la tía Ruth, la escritura de la propiedad y las pruebas que Tanya había reunido. El testamento de tu tía es inexpugnable, me aseguró. Se sometió a una evaluación médica justo antes de hacer los cambios, específicamente para prevenir este tipo de impugnación. En cuanto a los planes de tu familia, lo que intentan roza el fraude. Caroline me ayudó a crear un fideicomiso revocable propio, poniendo la casa y los activos del negocio bajo su protección. También redactó cartas de cese y desistimiento para Eagle Development, informándoles que Amanda no tenía ningún interés legal en mi propiedad. Prepárate, me advirtió Caroline al salir de su oficina. La gente que se siente con derecho a lo que tienes rara vez se rinde fácilmente. Pueden intensificar sus acciones cuando su plan inicial falle. Su predicción se cumplió antes de lo que esperaba. Ese fin de semana, llegó una carta certificada de Marshall Legal Services, una firma de la que nunca había oído hablar. Dentro había una demanda formal para que devolviera la propiedad familiar obtenida indebidamente de la tía Ruth, junto con vagas amenazas de acciones legales. Una búsqueda rápida reveló que Marshall Legal Services no era un bufete de abogados en absoluto, solo un membrete que mi padre había creado para intimidarme. La carta no tenía ningún peso legal, pero su intención era clara. No iban a retroceder. Con la guía de Tanya y Caroline, implementé un plan de protección. Instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad. Informé a mis empleados y amigos cercanos sobre la situación, pidiéndoles que informaran de cualquier contacto por parte de mis familiares. Documenté cada llamada, mensaje de texto y carta en un registro detallado. Para lo que no podía prepararme era para el coste emocional. Cada nuevo descubrimiento era como reabrir una herida que creía curada. La familia a la que una vez había amado, cuya pérdida había lamentado, no solo me había abandonado. Estaban conspirando activamente contra mí. La naturaleza calculada de sus acciones sugería que nunca me habían valorado realmente como algo más que un recurso para ser utilizado. Una noche, mientras Betty y yo revisábamos más documentos que Tanya había proporcionado, mi anciana amiga se quitó las gafas de leer con un suspiro. ¿Sabes qué me rompe el corazón de todo esto?, preguntó. No tienen ni idea de en quién te has convertido. Ven tu éxito, tu propiedad, lo que pueden quitarte, pero no te ven a ti, lo duro que has trabajado, cuánto has crecido, a cuánta gente has ayudado en este pueblo. No merecen llamarte familia. Sus palabras cristalizaron algo que había estado sintiendo pero no podía articular. No se trataba solo de proteger mis bienes. Se trataba de defender la vida que había construido, la persona en la que me había convertido a pesar de, o quizá gracias a, su rechazo. Pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría en mis propios términos, no en los suyos. No tuve que esperar mucho. 3 días después, llegaron a mi puerta sin anunciarse. Mi padre, Derek, Amanda y un hombre de traje con un portafolio. El enfrentamiento para el que me había estado preparando finalmente había llegado. El timbre sonó exactamente a las 6:30 de una tarde de martes. Estaba en mi despacho en casa terminando una propuesta para un cliente cuando la alerta de la cámara de seguridad sonó en mi teléfono. La visión de ellos en mi porche, William, Derek, Amanda y un extraño de traje, hizo que la adrenalina recorriera mi sistema. Por un momento, consideré no abrir. Luego recordé el consejo de Caroline. Controla la narrativa. No dejes que piensen que te han intimidado. Me alisé la blusa, respiré hondo y abrí la puerta. Janice,
Mi padre dio un paso adelante sin esperar una invitación. A sus 68 años, seguía siendo alto e imponente, aunque su pelo antes oscuro se había vuelto completamente plateado. Es hora de que hablemos. No recuerdo haberte invitado, respondí con calma, bloqueando la entrada. Y estoy en medio del trabajo. El trabajo puede esperar, descartó con el mismo tono autoritario que había usado durante mi infancia. Los asuntos familiares no. Derek y Amanda lo flanqueaban como lugartenientes. Mi hermana parecía incómoda, cambiando su peso de un pie a otro, mientras que Derek mantenía una expresión de estudiada preocupación. El extraño se quedó atrás, agarrando un portafolio de cuero. Este es Graham Lawson, mi padre señaló al hombre. Está con Eagle Development. Tenemos una propuesta que beneficia a todos. La audacia era impresionante. Ni siquiera se habían molestado en fingir o en ser amables, simplemente se lanzaron directamente a su plan. En contra de mi buen juicio, les permití entrar. Mejor enfrentar esto directamente que dejar que se enconara. Mientras pasaban junto a mí hacia el salón, sus reacciones a mi casa renovada fueron imposibles de pasar por alto. Las cejas de Derek se arquearon al ver las estanterías a medida que revestían las paredes. Amanda pasó los dedos por las encimeras de mármol visibles desde la entrada. La mirada de mi padre recorrió el espacio, calculando, evaluando. Vaya lugar que te has montado, comentó, con un cumplido socavado por su tono, que sugería sorpresa de que yo fuera capaz de tal logro. Gracias, dije, permaneciendo de pie mientras ellos se acomodaban sin invitación en mis muebles. Ahora, ¿qué es tan urgente que requiere una emboscada? Graham se aclaró la garganta, abriendo su portafolio. Señorita Marshall, Eagle Development está preparado para hacer una oferta muy generosa por esta propiedad. Estamos desarrollando toda la manzana en condominios de lujo, y su parcela es clave para nuestros planes. No vendo, declaré firmemente. Y creo que su empresa ya recibió una notificación de mi abogada de que mi hermana no tiene autoridad para negociar en mi nombre. Amanda tuvo la decencia de sonrojarse. Graham parecía incómodo. Ahí es donde te equivocas, interrumpí mi padre. Esta no es solo tu propiedad para vender o quedártela. Esta casa pertenecía a un Williams, no a un Marshall. Es propiedad familiar. La tía Ruth me la dejó a mí específicamente, repliqué. Su testamento fue muy claro. No estaba en su sano juicio, saltó Derek. Papá la visitó en el centro de cuidados. Estaba confundida, apenas sabía quién era él. Esta mentira descarada me hizo hervir la sangre. Qué interesante, considerando que ella me dijo que papá no la había visitado en años. Y la evaluación médica realizada el día que actualizó su testamento confirma que era completamente competente. La expresión de mi padre se oscureció. No estamos aquí para debatir el estado mental de Ruth. Estamos aquí para resolver esta situación como una familia. Como una familia, repetí incrédula. ¿La forma en que resolvisteis las cosas cuando perdí mi trabajo y me dijisteis que mis problemas no eran vuestros? ¿Cuándo me excluisteis de todas las reuniones, cuando me cortasteis por completo durante 7 años? Historia antigua, mi padre hizo un gesto despectivo. Todo el mundo pasa por malas rachas. ¿Malas rachas? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Viví en mi coche. Lo perdí todo. Ninguno de vosotros se preocupó siquiera de ver si estaba viva. Y mírate ahora, interrumpió Amanda, señalando la habitación. Obviamente, no necesitabas nuestra ayuda. Te va mejor que a cualquiera de nosotros. Sus palabras pretendían ser un descarte de mi sufrimiento, pero inadvertidamente destacaban la verdad. Había reconstruido mi vida sin ellos. Había tenido éxito a pesar de su abandono, no gracias a él. Graham, cada vez más incómodo con el drama familiar, intentó reconducir la conversación. Quizá podríamos centrarnos en la oferta. Eagle Development está dispuesto a pagar $850,000 por la propiedad, muy por encima del valor de mercado. La cifra me dejó momentáneamente atónita. Cuando la tía Ruth compró la casa décadas atrás, había costado quizá $70,000. Incluso con las renovaciones y el aumento del valor de la propiedad, no me había dado cuenta de que su valor había aumentado tan drásticamente. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó hacia adelante.
Ya hemos firmado la documentación preliminar con Eagle, Janice. Han pagado un depósito no reembolsable basándose en nuestra garantía de que la familia entregaría esta propiedad. ¿Qué hicisteis qué? Lo miré con incredulidad. Firmamos como el fideicomiso familiar Williams, explicó Derek, como si esto aclarara todo. Papá es el fideicomisario que representa los intereses de la familia extendida. Un fideicomiso que no incluye esta propiedad, señalé. Habéis cometido fraude. Solo si te niegas a cooperar. La voz de mi padre adquirió un tono amenazante. Transfiere la propiedad al fideicomiso. Coge una parte justa de las ganancias y todos ganamos. Lucha contra nosotros e impugnaremos el testamento de Ruth. Será feo, público y caro. La manipulación calculada era asombrosa. Primero el llamamiento emocional a la familia, luego las amenazas legales, ahora la intimidación financiera. Lo habían planeado meticulosamente, contando con mi sentimentalismo o mi miedo para que les diera lo que querían. ¿Por qué?, pregunté, mirándolos a cada uno. ¿Por qué ahora? Después de todos estos años, ¿qué ha cambiado? El silencio momentáneo fue roto por la mirada inadvertida de Amanda hacia nuestro padre, una señal que confirmó lo que ya sospechaba. El negocio está fracasando, afirmé. No era una pregunta. Y papá necesita dinero. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Marsal Construcción ha resistido tormentas peores. Se trata del legado familiar, de hacer lo correcto. ¿Es correcto apostar los fondos de tu empresa?, pregunté en voz baja. Su expresión cambió de ira a conmoción. Derek y Amanda intercambiaron miradas alarmadas. Sí, sé lo de los casinos, continué. La deuda de las tarjetas de crédito, las segundas y terceras hipotecas. ¿Lo sé todo? Nos hiciste investigar, Derek sonó indignado, como si yo fuera la que cruzaba los límites. Después de 7 años de silencio, mi hermano aparece de repente cuando mi negocio aparece en una revista. Luego empieza a presionar para reuniones familiares mientras hace preguntas directas sobre mi propiedad. Sí, os hice investigar. Y gracias a Dios que lo hice. La conmoción de mi padre se transformó en una furia fría. Siempre te creíste más lista que los demás. Siempre tenías que hacer las cosas a tu manera. Bueno, aquí tienes algo que tu investigación podría haber pasado por alto. Yo te crié. Puse un techo sobre tu cabeza durante 18 años. Me lo debes. El sentimiento de merecerlo todo en su voz era asombroso. ¿Te debo por hacer el deber básico de un padre? Esa deuda se pagó cuando me gradué de la universidad, construí una carrera y nunca te pedí un céntimo, ni siquiera cuando no tenía hogar. Nos estamos desviando del tema, interrumpió Graham nerviosamente. La oferta de Eagle es por tiempo limitado. Necesitamos una respuesta en 48 horas. La respuesta es no, declaré firmemente. No voy a vender y no voy a firmar nada a ningún fideicomiso. Esta es mi casa, legal y moralmente. Mi padre se levantó bruscamente, cerniéndose sobre mí. Esto no ha terminado. Impugnaremos el testamento. Te demandaremos por nuestra parte. ¿Crees que puedes enfrentarte a toda la familia? ¿Qué familia?, pregunté en voz baja. Las personas que deberían haber sido mi familia me abandonaron cuando más los necesitaba. La persona que actuó como verdadera familia fue la tía Ruth, una mujer a la que apenas conocía y que me mostró más compasión en 3 semanas que vosotros en toda mi vida. Hemos terminado aquí, gruñó mi padre. Graham, vámonos. Pero mientras se dirigían a la puerta, mi padre se volvió con una última amenaza. Volveremos con abogados. Disfruta de esta casa mientras puedas. Cuando terminemos, no tendrás nada, como te merecías hace 7 años. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso. La última esperanza persistente de que la reconciliación pudiera ser posible, de que hubiera algo que valiera la pena salvar en estas relaciones, se evaporó. Fuera, dije con calma, cogiendo mi teléfono. Fuera de aquí ahora mismo, o llamo al 911 para denunciar allanamiento de morada. No te atreverías, jadeó Amanda. Somos tu familia. No respondí con palabras. En su lugar, marqué los 3 dígitos y me llevé el teléfono a la oreja, con la mirada fija en la de mi padre.
Su rostro se contorsionó de rabia. Pequeña ingrata. Aquí el 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador se escuchó claramente en el repentino silencio. Necesito denunciar a unos intrusos que se niegan a abandonar mi propiedad y me están amenazando, dije con calma, dando mi dirección. Por favor, envíen agentes inmediatamente. Huyeron antes de que llegara el primer coche patrulla, pero no sin las palabras de despedida de mi padre. Esto no ha terminado. Ni mucho menos. Mientras los veía alejarse desde la ventana de mi salón, me di cuenta de que tenía razón en una cosa. No había terminado. Pero por primera vez, estaba totalmente preparada para lo que viniera. Habían mostrado su verdadera cara, no solo una vez, sino dos. No habría una tercera oportunidad. El agente que respondió tomó mi declaración, documentó sus amenazas y me aconsejó sobre cómo obtener una orden de alejamiento. Al irse, se detuvo en la puerta. Las disputas familiares son las peores, dijo con simpatía. Pero, por si sirve de algo, hiciste lo correcto. Algunas personas cogerán y cogerán hasta que no quede nada, si las dejas. Le di las gracias, cerré la puerta y me apoyé en ella, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran. No lágrimas de arrepentimiento o pérdida, sino de liberación. Me había enfrentado a mi peor miedo, confrontar a mi familia, y había sobrevivido. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría en mis propios términos, no en los suyos. Poco sabía que su intento desesperado les saldría tan espectacularmente por la culata, trayendo una resolución que nunca podría haber anticipado. Las secuelas de esa confrontación se desarrollaron más rápidamente de lo que podría haber imaginado. En 24 horas, había solicitado una orden de alejamiento de emergencia contra los 3 miembros de mi familia, utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de sus amenazas como prueba. El juez Harrington la concedió de inmediato, citando su patrón de acoso creciente e intento de coerción. Caroline, mi abogada, se movió rápidamente para contrarrestar sus maniobras legales antes de que pudieran empezar. Envió notificaciones formales a todos los bufetes de abogados en un radio de 100 millas, detallando la representación fraudulenta de mi familia a Eagle Development y su intento de vender una propiedad que no les pertenecía. Es una comunidad legal pequeña, explicó. Una vez que se corra la voz de que tergiversaron la propiedad ante un importante promotor, ningún abogado de renombre querrá tocar su caso. Eagle Development, al recibir la documentación que probaba mi única propiedad y la naturaleza fraudulenta de las afirmaciones de mi familia, no solo retiró su oferta, sino que demandó a William, Derek y Amanda por tergiversación y daños relacionados con su depósito no reembolsable. Han construido todo su plan de rescate financiero en la venta de tu casa, informó Tanya después de otra ronda de investigación. Sin eso, Marshall Construction probablemente se declarará en quiebra en 60 días. El desarrollo más inesperado vino de mi primo Tyler, que llamó de la nada un martes por la mañana. Janice, soy Tyler. No sé si te acuerdas de mí, pero somos primos por parte de tu padre. Me acuerdo de ti, dije con cautela. Ha pasado mucho tiempo. Mira, me enteré de lo que el tío William intentó hacer con tu casa. Está en boca de toda la familia. Solo quería que supieras que no todos estamos de acuerdo con él. La llamada de Tyler abrió una compuerta. Durante la semana siguiente, recibí mensajes de otros 3 primos, una tía por parte de mi padre y el hermano de mi madre, a quien no había visto desde su funeral. Todos expresaban sentimientos similares. Habían creído la versión de los hechos de mi padre durante años, pero sus acciones recientes habían planteado preguntas. Habían oído hablar de mi éxito en Millerville, mi implicación en la comunidad, mis logros empresariales. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo mi tío durante nuestra llamada. Siempre decía que tenías la brújula moral más fuerte de toda la familia. Su apoyo fue inesperado y sanador, pero mantuve límites cuidadosos. Años de abandono no podían borrarse con un reconocimiento tardío, por bienvenido que fuera. El golpe final a los planes de mi padre llegó cuando su problema con el juego se hizo público. Un periódico local publicó un artículo sobre los problemas financieros de Marshall Construction, incluyendo acusaciones de antiguos empleados sobre fondos malversados y las frecuentes ausencias inexplicadas de William para visitar casinos en estados vecinos.
2 semanas después de su visita de emboscada a mi casa, recibí la notificación de que la demanda de Agle Development se había resuelto fuera de los tribunales. Mi padre había aceptado la responsabilidad personal por el depósito de la empresa, lo que paralizó aún más sus finanzas. Marshall Construction se declaró en quiebra del capítulo 7 al día siguiente. Derek llamó una vez durante este periodo, con la voz tensa y desesperada. «Esto está destrozando a papá», dijo. El negocio lo era todo para él. Él mismo lo destrozó, respondí con calma, y luego intentó quitarme lo que yo construí para cubrir sus errores. Esas fueron sus decisiones, Derek, no las mías. Seguimos siendo familia, protestó débilmente. No, le corregí suavemente. Somos parientes. La familia se apoya mutuamente en los malos momentos. La familia no aparece solo cuando quiere algo. Me enseñasteis esa distinción muy claramente hace 7 años. Después de eso, silencio. No más amenazas, no más exigencias, no más pretensiones de reconciliación. La orden de alejamiento aseguraba que no pudieran acercarse a mi casa o a mi negocio. Sus opciones legales se habían evaporado. La historia que habían construido de la hija ingrata que abandonó a la familia se había desmoronado ante los hechos documentados y su propia y transparente codicia. En los meses siguientes, canalicé mi energía en direcciones positivas. La claridad emocional que surgió de la confrontación final con mi familia biológica liberó algo dentro de mí. Expandí Phoenix Marketing, contratando a 3 empleados más y abriendo una segunda oficina en el pueblo vecino. Pero, lo que es más importante, encontré formas de transformar mi dolorosa experiencia en ayuda para otros. Me asocié con el refugio local para mujeres para crear un programa de educación financiera para supervivientes de abuso doméstico. Muchas estaban reconstruyendo sus vidas desde cero, tal como yo lo había hecho. Establecí la beca de segunda oportunidad Ruth Williams en el Instituto de Formación Profesional, proporcionando fondos para mujeres que regresaban a la educación después de contratiempos personales o financieros. La primera beneficiaria fue una exgerente de restaurante de 42 años que lo había perdido todo en un divorcio y se estaba reciclando como asistente legal. Betty sugirió que empezáramos un grupo de cena mensual para personas sin familia, que rápidamente evolucionó hasta convertirse en la reunión del domingo, una comida compartida rotativa que se convirtió en un salvavidas para muchos en nuestra comunidad que carecían de apoyo familiar tradicional. Lo que empezó con 5 personas alrededor de mi mesa de comedor creció a más de 30 habituales que se reunían en diferentes casas cada semana. En el primer aniversario de la confrontación, recibí un sobre sin remitente por correo. Dentro había un recorte de periódico sobre mi programa de becas con una nota adhesiva amarilla que simplemente decía, «Tu madre estaría orgullosa». Yo también lo estoy, Ruth. La letra no era de la tía Ruth, por supuesto. Hacía años que se había ido. Pero alguien, quizá uno de mis primos, o incluso Amanda, en un raro momento de lucidez, había decidido reconocer el camino que había tomado. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no deben reconstruirse. Pero guardé la nota en el cajón de mi escritorio como un recordatorio de que el crecimiento puede surgir del suelo más árido. Que la fuerza a menudo emerge de nuestras heridas más profundas. Este día de acción de gracias, mi casa rebosará de mi familia elegida. Betty, ahora con 85 años y tan aguda como siempre. Mis empleados y sus familias. Vecinos que se han convertido en amigos. Clientes que se han convertido en confidentes. Las beneficiarias de las becas que ahora son mentoras de otras se reunirán alrededor de mesas unidas en el salón renovado, compartiendo platos, historias y risas. Si hay una silla vacía donde podría haberse sentado mi familia biológica, ya no duele por la ausencia. En su lugar, representa una elección, mi elección, de llenar mi vida con personas que demuestran amor a través de acciones, no simplemente por lazos de sangre o apariciones convenientes. El verdadero significado de la familia no se encuentra en el ADN compartido o en los apellidos. Se construye a través de la presencia constante, de estar ahí tanto en la celebración como en la crisis, a través de acciones que dicen «me importas» incluso cuando las palabras fallan. A veces, las familias más amorosas son las que creamos después de aprender lo que una familia no debería ser. Mi viaje desde el éxito corporativo a la desesperación sin hogar y a la prosperidad reconstruida me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o valores de propiedad. Se cuenta en las personas que están a tu lado cuando no tienes nada material que ofrecer. Se valora en la autenticidad,
en relaciones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación o la ventaja. Hace 12 años, perdí una familia que demostró que nunca mereció realmente el título. Pero en esa pérdida, encontré algo mucho más precioso, la fuerza para construir una vida en mis propios términos, la sabiduría para reconocer la conexión genuina y el coraje para mantenerme firme contra aquellos que querían tomar lo que había construido con determinación y trabajo duro. A veces, el mayor regalo que podemos darnos es el permiso para dejar ir las relaciones tóxicas, incluso cuando vienen envueltas en el paquete de la familia. A veces, el acto más valiente de amor propio es marcar esos 3 números, 911, y decir no a aquellos que nos menospreciarían para su propio beneficio. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre los lazos de sangre y tu propio bienestar? ¿Cómo manejaste a los miembros de la familia que solo aparecían cuando necesitaban algo de ti? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Recuerda darle me gusta a este vídeo si te ha gustado. Suscríbete para más contenido sobre resiliencia y reconstrucción, y compártelo con cualquiera que necesite escuchar que, a veces, poner límites con la familia es la elección más saludable que puedes hacer. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, nunca estás realmente solo cuando te mantienes fiel a ti mismo.